Listos. Bueno, compañeros y compañeras, muy buenos días al grupo presencial y los compañeros y compañeras que nos acompañan a distancia. Buenos días y bueno, vamos a dar inicio a esta sesión de nuestro diplomado iberoamericano en Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional, miradas desde el trabajo social. Y bueno, el día de hoy ya iniciamos un nuevo módulo, ¿no? Qué rápido, ya tenemos 2 módulos, un módulo muy importante, ¿no? Que tiene que ver pues con la investigación social, ¿no? Investigación social avanzada y trabajo social. Este módulo pues es uno de los módulos también centrales en el diplomado. Y bueno, pues vamos a tener aquí a pues expertos que nos van a venir a platicar sobre la cuestión teórica, metodológica de la investigación. Y bueno, pues vamos a iniciar esta sesión con esta conferencia que tiene que ver con la investigación social, actualidades, enfoques, ¿no? Que nos da muchísimo gusto recibir a la maestra Adriana Ornelas Bernal, una excelente profesional, trabajadora social y además muy buena amiga. Me da mucho gusto que siempre que la invitamos a participar, siempre pues con muchas ganas y con mucho entusiasmo nos apoya. Adriana, muchas gracias. La maestra Adriana Ornelas es licenciada en Trabajo Social, egresada de la ENS de la UNAM. Ella tiene también la maestría en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la maestría en Didáctica y Conciencia Histórica, ¿no? Por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una maestría muy interesante que se impulsó allá en la UACM. Y bueno, pues ella, además de su práctica docente, ¿no? Donde tiene mucho reconocimiento justamente en el tema de investigación, pues ha también trabajado en el ámbito de la administración pública. Tuvimos la posibilidad, bueno, la maestra desde el INEA, que has trabajado en el INEA, después en el gobierno del Distrito Federal, estuvimos compartiendo en el Instituto de la Juventud, y pues ha tenido entonces práctica docente y además administrativa en la administración pública, ¿no? Entonces creo que pues la maestra Adriana creo que es una de las jóvenes profesoras que ha desarrollado mucho, sobre todo en el ámbito de la investigación. Así que pues nos da muchísimo gusto, Adriana, bienvenida. Y bueno, pues te dejamos el escenario para que puedas exponer como tú quieras, sentada, de pie. Empiezo sentada ya que... Bueno. ¿Les parece? No, pues agradecerles a todos la invitación, sobre todo al maestro y evangelista, que como ustedes saben, pues siempre tiene iniciativas interesantes para todos nosotros. De verdad, Sergio, muchas gracias. Y en esta ocasión me toca iniciar precisamente el módulo, y la verdad es que me gusta mucho iniciarlo porque lo que van a ver acá son una serie de, pues más bien de reflexiones que quiero compartir con todos ustedes, ¿no? Acerca de por qué en trabajo social nos estamos preguntando hoy por la investigación, ¿no? Y qué es lo que yo he mirado, qué es lo que he estado pensando en esto, y ya después, como decía Lee, pues vendrán otros ponentes que seguramente irán abordando cada uno de estos temas. Entonces, si me ayudas con la siguiente. Lo primero que quise hacer fue pensar en la importancia del área de la salud. Cuando el maestro Lee me envía la invitación y yo miro que en esta ocasión se trata de hablarles a las personas que trabajan en el ámbito de la salud, dije, bueno, ¿cuál es la importancia del trabajo social ahí? Porque a veces no lo destacamos, a veces nos parece que, bueno, pues sí, ahí hemos estado siempre y ¿qué más puede ser? ¿No? Y yo diría, no, empecemos a reflexionar por ahí, que es el área tradicional, origen de la profesión, ¿sí? Los orígenes de nuestra profesión, ustedes saben, se encuentra una de sus áreas ahí. Entonces, no es menor que nuestra carrera haya iniciado justo en ese punto. Eso significa que la mayor cantidad de nuestros egresados están incorporados ahí, según veremos más adelante en un pequeño estudio. Entonces somos muchos trabajadores sociales en esa área. Es por lo tanto en donde hay mayor especialización de todos los campos de intervención. Lo reconozcamos o no, lo hayamos sistematizado o no, lo cierto es que es ahí, en el área de salud, en donde nosotros hemos venido viendo los mayores desarrollos de nuestro trabajo social. Es el área con mayor experiencia profesional acumulada.
¿sí? No hay mayor experiencia que la de los trabajadores sociales en el área de la salud. Tiene trascendencia en todos los planes de estudio de la profesión. No hay plan de estudio en trabajo social que no aborde esa área. Todos estudiamos algo relacionado con la salud. Y me parece de las cosas más importantes es el sostén de la imagen social del trabajo social. Y esta es una responsabilidad enorme, enorme. A nosotros nos pasa en la escuela, cuando llegan los estudiantes recién incorporados, que me toca impartir clases en los primeros semestres, la primera pregunta que yo les hago es: ¿dónde has visto a un trabajador social de carne y hueso? ¿No? Invariablemente clínicas, hospitales, ¿sí? ¿Y qué te dice ese trabajador social? ¿Qué piensas de ese trabajador social? Esa es la imagen que estamos sosteniendo desde el área de la salud. De ahí la importancia de que los chicos nos digan, no, pues un profesionista, ¿verdad?, que se encarga de, o de que nos digan, pues nada más es el que no me deja pasar. ¿Sí? Entonces, cargar con la imagen social del trabajo de nuestra profesión no es cualquier cosa. Es una responsabilidad que habrá que asumir en esa dimensión, ¿no? Entonces, fue como lo primero que quise yo destacar, es decir, hablar con profesionales que se dedican al área de la salud es hablar de una de las áreas, o el área más importante para nuestro trabajo social. Después, pues sí me puse muy reflexiva desde que me invitó Eli y me empecé a hacer una serie de preguntas que quiero compartir aquí con ustedes. ¿Por qué nos preguntamos por la investigación en nuestro ejercicio profesional en el ámbito de la salud? O sea, ¿qué inquietud hay entre nosotros de decir, bueno, ¿y qué con la investigación? ¿Quiénes son los que hacen investigación en el área de la salud? ¿Sí? ¿Para qué trabajo social tendría que hacer investigación en el ámbito de la salud? ¿Por qué solo denominar investigación a los protocolos que cubren estándares establecidos por los comités institucionales que suelen ser de médicos? ¿Qué importancia puede tener la investigación desarrollada desde el trabajo social? ¿Y qué necesitamos los trabajadores sociales en materia de investigación social? O sea, ¿por qué? Porque si trabajamos en el área de la salud, nos estamos preguntando hoy con este módulo, ¿qué con la investigación? ¿No? Es un poco la síntesis de estas preguntas que, no en un intento de contestarlas mecánicamente, pero a partir de estas reflexiones es que armé el resto del discurso, ¿no? Y yo empezaría por algo que vengo haciendo desde hace tiempo, que es por ubicarnos primero en cómo denominamos a nuestra profesión. Porque preguntarnos solo por la investigación social, ¿sí?, nos podría llevar a una perspectiva parcializada de lo que hacemos. De repente hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando formamos no solo estudiantes, sino a los que llegan a trabajar con nosotros, de decir, bueno, sí la investigación, pero en el marco del trabajo social, porque investigación hacen muchos profesionistas, ¿cierto? Pero yo empezaría por ubicar la definición de trabajo social con 5 elementos que yo siempre les digo. Tener una sola definición me parecería un poco aventurado de parte de cualquiera, ¿no? Pero sí creo que hay elementos que podríamos coincidir o discutir con relación a nuestra profesión. Yo diría, primero, pensar que es una disciplina y profesión de las ciencias sociales, es decir, campo de conocimiento específico, especializado, pero también ejercicio en el campo laboral, que requiere de un conocimiento y análisis de la realidad. Eso es algo que siempre peleamos mucho, ¿no? Que se conozca, que se analice, que se piense qué está pasando en esta realidad para diseñar estrategias de intervención en lo social. Es decir, antes de pensar en las acciones, en lo que se va a hacer, pues conocer esa realidad, siempre, y por eso lo puse ahí a la misma altura, a través de la organización y participación de los sujetos sociales, ¿sí?, que nos permita desencadenar procesos de cambio social, para donde quieran, y como les quieran llamar, adecuación, modificación, transformación,
el cambio social puede tener diferentes aristas, ¿no? Pero entonces coincidir, por lo menos como campo disciplinar, en que nosotros como trabajo social tendríamos que estar pensando en algo así, un trabajo social contemporáneo, yo les decía, con varias tendencias. Vamos a escuchar y a leer a diferentes autores y bueno, pues ellos, cada uno va a mostrar alguna de sus tendencias, pero tener elementos básicos, ¿no? Porque ello nos permite ubicar la importancia de la investigación en el trabajo social, ¿sí? O sea, no me interesa ubicar que es importante investigar, me interesa ubicar por qué es importante y cómo hacerlo desde el trabajo social, ¿sale? Y entonces yo les diría, es un engranaje, como trata de decir la imagen, que si aceptamos que trabajo social es una disciplina, profesión para la intervención, es decir, para incidir, igual, si hay otras maneras de nombrarlo así, pero es para incidir en una realidad, tendrá que haber ahí un proceso de investigación que me dé a conocer esa realidad social, ¿no? Y una distinción más que me interesa mucho hacer, sí, muchas gracias, es que en esa intervención nosotros a lo que tenemos que llegar, y ustedes me dirán si no, en la base de todas nuestras estrategias metodológicas están los diagnósticos sociales, diferente de la investigación social propiamente dicha. La investigación social va a ser todo el proceso de recopilación, de acumulación de información que después nos permitirá elaborar un diagnóstico social, ¿sí?, más preciso que dé fundamento a nuestra intervención. Entonces, escucharlo así nos permite ver la articulación y que entonces cada vez que yo digo que hago trabajo social, invariablemente tiene que haber investigación. Esto me parece fundamental porque a veces tenemos la idea entre los estudiantes y entre los profesionistas que no, bueno, dedicarse a investigación unos cuantos y allá en un cubículo encerrados, ¿no? Yo digo, no, es que hacer investigación social es hacer trabajo social, es una parte fundamental que le da razón de ser. En estas miradas, algo que hemos estado discutiendo tiene que ver con esta carga que yo espero que en unos cuantos años dejemos ya de hablar de ella, nos podamos liberar de si fungimos como ayudantes de otras profesiones, ¿sí? Poco a poco me parece que tendríamos que irlo dejando ya incluso de nuestros propios discursos. Claro, no solo por callarlo, hay que nombrarlo porque existe, pero más bien hay que hacer que ya no exista para entonces dejar de nombrarlo. De si somos aprendices, auxiliares, traductores, y me parece que en el área médica pues podríamos dar algunos ejemplos, ¿no? De cómo el clásico, el trillado, el doctor no tiene el tiempo o no sabe cómo dirigirse a las personas, y es el trabajador social el que tiene que ser el traductor del médico. Bueno, en realidad lo que le quiso decir fue que tal es esa, ¿no? Y bueno, el problema es ese, que entonces si somos su auxiliar. Yo no digo que la función no sea importante, lo que digo es porque el médico no aprende a hablarle a la gente. O sea, porque tendríamos que nosotros, además de todo, aprender el lenguaje del médico para poderlo traducir a otros. Por otro lado, esta fragmentación que yo les hablaba, de si nos concebimos cumpliendo funciones aisladas. Bueno, ¿y tú qué haces? Y pocos decimos, yo hago trabajo social. En general decimos, bueno, yo oriento, yo investigo, yo capacito, yo... ¿sí? Y esa es una mirada fragmentada de nuestro quehacer, que la apuesta sería a poder integrarlo en procesos de intervención, en los que sí, esas funciones de investigación, de dar pláticas, de hacer estudios socioeconómicos, encuentren un lugar, porque hay una dirección y una intencionalidad.
No hago pláticas por hacer pláticas. Hago pláticas en el entorno de una estrategia que tuvo como su origen una investigación, un diagnóstico, ¿cierto? Ahora, ahí ¿cómo entra la investigación? Es que si nosotros seguimos concibiéndonos como aprendices auxiliares, traductores, pues vamos a hacer una investigación desde los otros y nos andamos haciendo preguntas de investigación más bien antropológicas, ¿sí? Sociológicas. ¿Cómo será tal cosa? Y no nos preguntamos desde y para el trabajo social, es decir, desde y para la intervención, ¿sí? Eso me pasa mucho. Yo que me dedico a formar en la escuela en investigación social, no les cuento todo el asunto, pero es algo que a mí me parece ejemplifica. No ha faltado estudiantes que me dicen, maestra, es que cuando les pido qué temas quieren investigar, piensen que se están formando como trabajadores sociales. Y ese es un caso real. Hubo alguien que me dijo, yo quiero estudiar la reproducción de las truchas. No, hombre, ¿cómo? ¿Sí? De verdad, maestra, a mí eso es lo que me interesa. Pues desde que nos centramos qué y para qué, yo no dudo que sea muy interesante, ¿verdad? Pero desde la profesión, para la profesión, es que estamos ubicados en otro lugar para investigar, ¿no? Queremos hacer lo que hace otro profesionista, o el otro clásico, el autoestima. No, es que hay que ver, todo el mundo tiene aquí o baja autoestima o alta autoestima, y el autoestima para aquí, para allá. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro hacer específico? ¿No? Entonces, estas ubicaciones del trabajo social me parecen fundamentales cuando pensemos en nuestro hacer investigación. Y buscando precisamente esa especificidad, yo diría, y si lo llevamos a nuestro terreno y decimos que la salud, ya que ustedes me corrigen, pero en general la aceptada es un estado completo de bienestar físico, mental y social, es que ahí encontramos nuestra razón de ser, no en lo otro. Lo otro le toca a otros profesionistas, lo físico y lo mental. A nosotros nos toca lo social, que es el punto de intervención del trabajo social, que es lo relacional, el vínculo, el lazo, el estar con el otro, ¿sí? Y eso a veces nos cuesta trabajo ubicarlo. Y es esta idea de, no, bueno, a mí lo que me ponga. Entonces dígame que para dónde lo investigo, yo lo investigo. No, defendamos nuestra especificidad, para lo que fuimos formados, ¿no? Entonces, diríamos que habría que investigar condicionantes sociales, ¿sí?, que nos ayuden a trabajar en la prevención y atención para desarrollar procesos integrales desde el trabajo social, no desde el resto de las profesiones, no desde lo que la institución nos deja porque nadie lo quiere hacer, porque de eso nadie se ocupa. Bueno, pues pásaselo al trabajador social, ¿no? Defender igual, esto es lo que yo sé hacer. Lo platicaba hace poco en una conferencia igual con compañeras de salud. Les decía, y sobre todo a mí me parece que la prevención es donde tenemos un gran campo de acción. En la propia medicina ya probó que es insostenible seguir solo con la atención. La propia medicina ya dice, ya no nos alcanza para tanta gente enferma, ¿cierto? Y trabajo social, me parece, tiene un campo ahí en la prevención. No digo que no en la atención ni en cualquier otro proceso, pero la prevención a mí me parece fundamental. Que si conociésemos mejor condicionantes sociales de este estado de bienestar de los sujetos, hablando de salud, tendríamos mayores posibilidades. En el ejercicio profesional de los licenciados en trabajo social es común omitir o minimizar algunas tareas de investigación.
Es decir, solemos preguntarle a las compañeras que están incorporadas al área de la salud y pocas de ellas verbalizan, dicen, hago investigación, ¿sí? Digo, por esta ruptura que hay de que hacer trabajo social no tendría que ver con hacer investigación. Una minoría las realiza como parte central de su quehacer, como sabemos, pues sobre todo en los institutos, es en donde se pueden dedicar exclusivamente a la investigación. O bien las consideran no científicas y por lo tanto las valoran muy poco. Ay, no, bueno, ¿eso qué hago de platicar con la gente? Y digo, bueno, uno no platica con la gente, uno está haciendo investigación, una investigación diagnóstica, una aproximación al conocimiento, pero no, solemos decir, no, es menor lo que yo hago. Solo se participa en la fase de recolección de información, en esta idea de las funciones fragmentadas, ¿sí? Bueno, a mí usted dígame, ¿qué datos necesita? Se los traigo y tómelos. Y yo ya no sé qué pasa con esos datos, ni qué les hicieron, ni nada. Se les considera actividades separadas de la intervención. Lo social no se considera relevante, significativo para ser investigado. Es como, no, bueno, ¿qué importancia puede tener eso? Entre otras. Este es un estudio que se realizó en la Escuela de Trabajo Social en el año 2010, que da cuenta de en dónde estamos como profesionistas. Son 4 o 5 gráficas que me interesa un poco que las platiquemos, diciendo, reiterando esto con lo que yo iniciaba. Si me regresas, perdóname, gracias. No, ahí está. ¿Dónde laboran los trabajadores sociales? Casi el 70%, es decir, la gran mayoría, estamos trabajando en el sector público, ¿sí? La que sigue, por favor. En el desempeño profesional, esta es una gráfica de los empleadores. Este es bien interesante. Se les preguntó a los empleadores de trabajadores sociales en ese ámbito cómo era el desempeño profesional de los trabajadores sociales y ellos ¿qué destacan? La calidad en conocimientos y habilidades que poseen, la disposición a aprender, la actitud de interés y entusiasmo, la atención con calidad y respeto y el acceso y el empleo que hacen de la información. Ninguno alude a los conocimientos y habilidades que tenemos como profesionales. Todos hablan de nosotros como personas, ¿no? Somos bien entusiastas, le echamos un chorro de ganas. Si hay alguien aquí que le echa ganas, es el trabajador social. Pero fíjense cómo no destacan ninguno otro que tenga que ver propiamente con lo que nos formamos, lo que sabemos hacer como profesionistas, no como buenas personas, amables. Algún día escuché a alguien que decía, al final somos la sonrisa del hospital. Yo decía, ay, ojalá que no. Solo la sonrisa del hospital, si es una carga fuerte, ¿no? 4 años y medio de estudios. La que sigue, por favor. ¿Qué debilidades es del mismo estudio? ¿Qué debilidades se encuentran en los trabajadores sociales que tiene usted contratados? Dificultad en la comunicación de ideas, falta de identificación y respuesta a problemas institucionales, falta de conocimientos generales sobre investigación social y empleo inadecuado de métodos y técnicas. Vamos a fijarnos en los dos del medio. Falta de identificación de respuesta a problemas institucionales, es decir, no hay un conocimiento profundo de lo que pasa en la institución y su manejo. Y la otra, así lo declararon los empleadores, falta de conocimientos generales sobre investigación social. Entonces, claro que es algo que nos tenemos que estar cuestionando y pensar qué vamos a hacer, ¿no? Pasaremos del momento reflexivo al momento de la acción. La que sigue. ¿Qué funciones desempeña el trabajador social? Trabajo de campo, atención individualizada, asesoría, educación, trabajo con grupos, gestión, orientación. Lo que decíamos, ¿sí? Actividades aisladas, ¿sí? Ninguna nos habla de procesos, nadie nos dijo hacen trabajo social,
ni los empleadores ni los propios entrevistados. Se definen por funciones aisladas. Y ante la pregunta ¿por qué seguir contratando trabajadores sociales?, el prestigio del egresado de la UNAM, que sabemos que siempre es un gran respaldo, los conocimientos especializados de la carrera y por qué es una carrera compatible con la institución, 95%, es decir, de que somos necesarios, imprescindibles, lo somos. Aunque no se alcanza a ver en algunas ocasiones por qué y para qué, pero saben que ahí, sin nosotros, no sería igual, ¿cierto? Este es también, me parece, de los datos más interesantes, que dice el 95% porque lo necesito en mi institución. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, ¿Sí? Gracias. Hasta aquí, una pequeña recapitulación. Yo quiero destacar que es necesario tener una visión integral del proceso metodológico del trabajo social para evitar esta separación. Me parece que esa es la idea central. No volver a pensar de no, yo lo que escuchamos mucho, yo no hago investigación porque pues ¿a qué hora? ¿No? Digo, pues a la hora que haces trabajo social, a esa hora, ¿sí? Considerarla como base del diagnóstico social que fundamenta nuestra intervención. O sea, no es separada, no es para ganarnos el premio Nobel, y bueno, si algún día nos dan algo parecido estaría muy bien, pero en términos generales requerimos de esta para fundamentar nuestra intervención, para saber qué con los sujetos, qué con la situación, qué con el contexto, qué tenemos a favor, ¿sí?, qué tenemos en contra, en qué tenemos que pensar, cuáles son las contingencias. Cuestionar la subordinación de la intervención a la investigación y viceversa. Esta discusión de si no, los que hacen investigación son los encumbrados, ¿no? Los que hacen intervención están ahí en el campo operando. Es que no hay tal subordinación, no tendría por qué haberla. Son parte de mi hacer trabajo social. Lo cual lleva a cuestionarnos, que este es otro tema que me interesa mucho, acerca de cómo nos formamos en materia de investigación. Porque decíamos, bueno, a lo mejor reconocemos cosas de lo que nos dicen así. Sí, pero todos nosotros estudiamos para ser trabajadores sociales, ¿cierto? Y nos formaron en investigación social. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me regalas la siguiente? Sí. Me parece que lo que pasó de manera muy sintética lo podríamos dividir en tres aspectos, hablando solamente de formación. En el aspecto teórico, el predominio del paradigma cuantitativo sobre cualitativo, ¿sí? O sea, ha habido históricamente una formación exclusiva, predominante en investigación social cuantitativa, que tiene su valor, que sirve para determinados objetos de investigación, ¿no? Que no podríamos dar cuenta de fenómenos genéricos si no recurriéramos a este paradigma. Pero nos ha hecho falta, por lo menos en México, en nuestra experiencia, adentrarnos al conocimiento desde el paradigma cualitativo, del que nos hable de los sentidos, de los sujetos, que nos permita comprender con mayor claridad lo que está sucediendo. Entonces, eso pasa, y no solo pasa ahí con nosotros. La exigencia suele ser, en las instituciones en donde nos incorporamos, datos, ¿no? Compruébamelo con datos duros, porque hay esta preeminencia del paradigma. Hay una ruptura entre la teoría para interpretar la realidad y la metodología para intervenir, ¿sí? Es decir, alcanzamos a saber qué hacer con la teoría y con el trabajo de campo y articular, y alcanzamos en muchas de las ocasiones a entender la realidad con base en esa teoría, pero después nuestras intervenciones ya no responden a eso, ¿sí?
esto investigué, esto interpreto, esto me parece que está pasando, y cuando tengo que hacer mi estrategia de intervención, ya nada que ver. Ejemplo, puedo pensar que cualquier problema social está siendo condicionado por un problema estructural, la violencia. Y cuando hago mis intervenciones, yo digo, no, pues al que hay que trabajar es al chico porque él es el malo, él es el del problema. Entonces, esta ruptura entre las visiones, ¿cierto?, es otro problema al que nos enfrentamos. En lo metodológico, hemos priorizado la enseñanza de procedimientos y técnicas en detrimento de los procesos investigativos. ¿Sí? Es decir, a ver, a mí dígame cómo se hace, paso A, B, C, D, E, y lo demás, lo que tiene que ver con pensar, reflexionar, ver si responde o no, eso no. ¿Sí? Y ese es un gran problema, porque entonces esos esquemas solo responden a determinada forma de hacer investigación, y nos parece que no seguir el esquema exactamente, pues entonces no lo estamos haciendo bien. Ha habido una enseñanza de que de lo que se trata es de encontrar verdades científicas, cuando en lo social, ¿no?, la verdad es tan relativa, ¿cierto? ¿Cuál es la verdad? Lo que hay son circunstancias específicas en momentos históricos determinados con sujetos concretos. Entonces, es un problema haber aprendido así la investigación, porque entonces vamos a la búsqueda de la verdad, como si ésta existiese en lo social. Y en lo didáctico, que podría, digamos, ya no ser muy interesante acá, pero que es otro factor que está incidiendo, en las estructuras curriculares se presentan como asignaturas aisladas, ¿sí? No solo en la nuestra, en las de muchos planes de estudio. Tuve investigación por allá, mientras acá está planeación, prácticas y demás, y no hay una comunicación entre las materias. Y tienes que andar haciendo cuestionarios para el de estadística, para el de investigación y para el de prácticas. Entonces se nos enseña que es una tarea aislada. Se suele enfatizar la reproducción o confirmación de conocimientos antes que la producción de estos. Lo que nos preguntamos ya se lo han preguntado muchas otras veces, nos lo volvemos a preguntar igualito y volvemos a llegar a los mismos resultados, ¿sí? Y se trabaja con grupos escolares muy muy amplios y con tiempos limitados. Aprender a investigar no termina con 2 semestres o con lo que haya en los planes de estudio, ¿sí? Es algo que hay que entender, que eso se lleva a prácticas, por ejemplo, al servicio social, al ejercicio profesional, y que uno va afinando ahí, y tiene que haber un proceso también de autoformación. No es, pues esto fue lo que a mí me enseñaron, sí, y la escuela, nunca acabaríamos de ir a la escuela si pensáramos que es la única que nos brinda. La investigación se va a aprender sí en la escuela, pero también haciendo propiamente investigación. ¿Qué posibilidades tenemos entonces? O sea, un poco decir, ajá, ahí están los problemas, ahí está que una propuesta de siempre preguntarnos por nuestro trabajo social primero y cómo ahí está la investigación, y para dónde vislumbrarlo, y entonces ¿qué hacemos? ¿No? Un poco eso es como un horizonte que dejo yo por ahí. Lo primero, investigar sobre la propia intervención, ¿sí? Sobre lo que cada uno de nosotros hacemos en donde estamos, ¿sí? Y la otra, incorporar, reconocer, revalorar los procesos investigativos que ya desarrollamos como trabajadores sociales. Que les digo, no consigo un trabajador social que me diga, no, yo no investigo. Yo creo que hacemos investigación, pero hay que reconocer qué tipo de proceso investigativo desarrollamos, ¿sí? ¿Qué le hacemos a ese proceso investigativo? De nuestra propia intervención.
Y el investigar sobre la propia intervención, que desde mi punto de vista nos hace mucha falta, tendría que ver primero con recuperar el trabajo que realizamos, ¿sí? Que se vuelva un objeto de estudio lo que hacemos, no el quehacer cotidiano. Y ahí estamos empezando a hacer investigación. Cuando yo logro tomar distancia de mi práctica, de mi ejercicio, y digo, a ver, ¿y qué estoy haciendo? ¿Sí? Y lo recupero. Después, con esa distancia, reflexionar sobre su intencionalidad y orientación. ¿Y para qué hago lo que hago? Ya sé lo que hago. Ahora me pregunto, ¿para qué hago lo que hago? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué me está llevando a hacer? ¿Estoy verdaderamente o no apuntando a esto que suena bien decir que promovemos el cambio social? Pero ¿lo estamos apuntalando o es solo un buen deseo? Es solo la intención de hacer algo, ¿sí? Entonces, reflexionar sobre esa intencionalidad y esa orientación que le damos a nuestro quehacer. Con base en esos resultados, diseñar una estrategia de intervención que no quiere decir, y en esto quiero ser muy enfática, porque sé lo que es el trabajo social institucional. Lo he hecho, como decía el maestro, y hemos estado ahí, y no es ilusorio y pensar, sí, no, yo ya me di cuenta que esto que hacía, esto no, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer esto nuevo. No, es esto que yo hacía, esto es trabajo social porque lo hago, pero démosle una intencionalidad, una orientación, recuperémoslo para decir, esta es la estrategia de intervención del trabajo social en esta área. ¿Sí? Socialicemos la experiencia, compartámosla entre nosotros, para, me parece a mí, podríamos aspirar a construir modelos de intervención en lo social. ¿Qué es lo que pasa? De veras hay una carencia. Nuestros estudiantes, yo lo miro ahí, vuelven a empezar de cero. Nuestros recién egresados empiezan de cero. Llegan a una institución, se incorporan por primera vez con todo el entusiasmo que ya dijimos de ser, si no nos falta, ¿sí? Con una gama de conocimientos, y vuelven a empezar y dicen, bueno, se me ocurre que podríamos, y uno dice, a ver, espérame, en el área de la salud no me digan que no se sabe cómo hacer trabajo social en A, B, C, D, E, F. Claro que se sabe, pero no lo hemos recuperado, pero no lo tenemos como estrategia, como modelo, como le quieran llamar, ¿sí? Ya formalizado. Me parece que esta es una tarea que ha venido haciendo algunos de nuestros profesores en la escuela, entre ellos el maestro Elí, la maestra Amelia Tello, de vincular precisamente el campo profesional con la academia, de dejar de caminar por separado. Ah, no, yo me dedico a formar y estoy aquí en las aulas y ya lo que pase afuera, hay a ver qué, ¿no? No, por lo menos estos profesores se han preocupado por estar en el campo profesional, estar en la academia e intentar hacer un vínculo. Es cierto, hace poquito en el Hospital General a mí alguien me decía, oiga, y si a mí me interesa, yo trabajadora social, de verdad recuperar mi experiencia, escribirla, decir, mira, para la atención de mujeres con no sé qué casos hago esto, ¿cómo le hago? O sea, yo no tengo como herramientas teóricas, metodológicas hoy por hoy para hacer esto, ¿no? Me formé hace 20 años. Pues es que ahí es donde entra la academia. Ahí es donde decimos, vamos a checarlo y vamos a construir estrategia, modelo o llámenle como quiera. Pero recuperar esto que hacemos y hacerlo articuladamente. En el proceso investigativo, yo coincido con la maestra Amelia Tello y creo que la clave es la construcción del objeto de investigación, ¿sí? Esa es la clave. O sea, cuando yo logro construir
el objeto de investigación, intervención. He resuelto más de la mitad del asunto. Y si no, le voy a andar dando vueltas a qué me pregunto y para qué me lo pregunto. ¿Para qué quiero saber eso? Pues la clave está en lograr construir este objeto de investigación en una tríada que propone la maestra Nelia Tello, que junte, que intersecte al sujeto con su problema en su contexto. Pero ella estará por acá, creo, ¿verdad? Podrá hablarnos más ampliamente de esto que es su tema. Yo les diría, para mí, para hablar de investigación, les digo, la clave es construir correctamente el objeto de investigación, que después será objeto de intervención. ¿Sí? Ahí está. ¿Y cuesta mucho trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque es un ejercicio muy, muy reflexivo de pensar, de no lanzarme a hacer cualquier investigación de cualquier cosa que después no voy a saber qué hacer con esa información. ¿Sí? Ya sé tanto de este fenómeno que ahora pues ahí se los dejo, ¿verdad? Porque ya no sé qué hacer con ellos. Entonces aquí está la clave. En esto, ya metidos en investigación social de trabajo social, habrá que ir creando un lenguaje, no creando, hay un lenguaje propio, irlo abonando, irlo enriqueciendo, un lenguaje propio de trabajo social, ¿sí? Que no sea que lo decimos desde los otros, sino que lo puedo nombrar desde el trabajo social porque así lo hemos conceptualizado nosotros. Que sea una investigación para intervenir, que formalice nuestro quehacer profesional, que dejen de ser acciones sueltas, aisladas, que se identifique la tarea investigativa. Para ello requerimos reconocer nuestros conocimientos teóricos y metodológicos, aplicarlos, ajustarlos, consolidarlos, renovarlos, recrearlos, pero eso, recuperarlos. Yo no sé si a ustedes, profesionistas todos, alguna vez les pasó, nos ha pasado cuando cambiamos de trabajo, cuando nos incorporamos por primera vez, que decimos, híjole, ¿sí sabré algo? ¿No? ¿Verdad que nos pasa? Y empezamos, inexperiencia, si ustedes quieren, inseguridad, dando pasos más bien por sentido común. Acá es no, a ver, es que sí me formé teórica y metodológicamente. ¿Cómo lo uso? ¿Qué le hago a esto? Para algo me sirvió todo esto, ¿no? Entonces el llamado para hacer investigación en trabajo social es eso. Algunas cosas me van a servir, otras no. Otras las voy a tener, como dice ahí, que ajustar, que aplicar, que renovar, ¿sí? Porque va avanzando, porque la realidad, el contexto, el sujeto me dicen que es otra cosa. Pero bueno, no puedo tampoco decir que no sé nada, que no tengo conocimientos. La investigación en trabajo social requeriría de la profesionalización, que se refiere a hacer de nuestra práctica cotidiana un trabajo sistemático, metodológico, que sea reconocido por los otros como tal. Ahí tenía un efecto la presentación, que bueno, lo explico. Estaban solo los círculos, y me regreso. Era un asunto de decir, sí, pues yo, mira, hago, ahorita podríamos recuperar, a ver, ¿tú qué haces en tu trabajo? Pues que yo hago entrevistas, que yo hago estudio de caso, que yo hago orientación, que serían los círculos, ¿sí? Y de lo que se trata es, con esos círculos, hacer el camino que deje ver que hacemos trabajo social, no acciones aisladas, ¿sí? Y que si en ese camino me doy cuenta que me hacen falta algunas otras métodos, técnicas que incorporar para tener una estrategia de intervención, bueno, avanzaré en eso, en que falta el reconocimiento para que sea visto por los otros como es que esto es intervención del trabajador social. Y no como son toda la bola de tareas sueltas que nadie quiere hacer y que las remitimos al Departamento de Trabajo Social porque ellas siempre quieren hacerlo todo.
Ya casi para finalizar, sé que van a ver más adelante propiamente los enfoques de investigación, ¿sí? Yo solo quise adelantar un poquito y decir, aquí hablé del paradigma rápidamente cuantitativo y cualitativo, de estas maneras diferenciadas de acercarse a la realidad, y ahora, o desde hace muchos años, pero ahora en trabajo social, se habla de abordarlo también desde la mirada del paradigma mixto. Hay discusiones, las tendrán acá cuando les vengan a hablar de uno, de otro, etc. Yo lo que quise compartir con ustedes son cinco puntos. La primera, que nos vamos moviendo como parte de las ciencias sociales en estos paradigmas por la insuficiencia de los mismos para dar cuenta de la complejidad de la realidad social, ¿sí? Es decir, nos vamos dando cuenta que con esto que yo aprendí, con este paradigma, no alcanzo a explicar el fenómeno, no alcanzo a entenderlo en su complejidad. La integración de teorías y metodologías, lo único que habrá que buscar en el paradigma, no sé si ya es un paradigma, la verdad creo que es más un enfoque, que sus principios no se contrapongan, ¿sí? Eso es muy importante, que no en un afán de decir, bueno, yo para comprender toda la complejidad voy a usar todas las teorías y metodologías que haya. No, hay que guardar el rigor teórico-metodológico y ver que no se contraponga. Formar equipos de investigación inter o multidisciplinarios es otra realidad, ¿sí? En la que cada uno aporte lo que le toca, no lo que sobra o no lo que le hace falta al otro. Es bien diferente la posición, ¿sí? Es lo que a mí me toca, en lo que yo soy especialista. La demanda es el factor fundante de todo el proceso de investigación y, bueno, la máxima de investigar para intervenir, ¿sí? Mientras no perdamos ese foco, nosotros vamos a estar situados en para qué de esta investigación. Como consideraciones finales, establecer la vinculación entre la investigación en trabajo social y las necesidades y problemáticas sociales imperantes. Considerar a la investigación como un proceso continuo, ¿sí? Abierto, integral, incorporado al propio proceso de intervención. Esto de abierto, continuo, significa que no hago una investigación por única vez y para siempre, ¿sí? Sino que voy cada vez, con cada acercamiento que hago, conociendo más y más lo que yo trabajo. Promover que se realice investigación desde y para el trabajo social y no subordinado a otras áreas del conocimiento o disciplinas. Asumir la necesidad de recuperar el quehacer profesional a través de procesos de investigación permanente para su posterior reflexión e interpretación, y asumir que hacer investigación implica, más que una receta metodológica, pensar, cuestionar, reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué puedo hacer con relación a? La capacidad de mantenernos en tensión permanente, en pregunta permanente de lo que hacemos como trabajadores sociales. Y pues esas son las reflexiones con las que quise estar por acá el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos un tiempo para preguntas, comentarios, que siempre el grupo presencial también es muy activo, ¿no? Y esperamos también que la gente a distancia nos pueda mandar sus preguntas o comentarios por el chat, pero si alguno de ustedes tuviera algún comentario. Pues sí nos deja reflexionando, maestra, ¿no? De toda nuestra actuar profesional. Bueno, en una ocasión vino el maestro el evangelista y algo que me dejó así como que me impacta, es que él nos hablaba que no solamente es necesario hacer nuestro trabajo a través de la experiencia, se necesita la evidencia.
¿no? Y yo creo que sí va a depender de cada uno de nosotros asumir el compromiso, primero con la profesión, para empezar a trabajar lo que es la investigación social, ¿no? Generar conocimiento de ese trabajo social, no tomarlo lo que se hace en otras profesiones. Entonces, felicidades, nos deja así como que con muchas inquietudes. Muchas gracias. Bueno, yo no alcanzo a escuchar todo, pero lo final, o sea, ahorita tengo la oportunidad de empezar a incorporarme en el área de la salud y es precisamente esto, es toda esta temática en función de la investigación social, cómo le haces lo que tú sabes, lo que aprendiste en la escuela, cómo lo aplicas en la institución cuando la institución ya tiene sus lineamientos o el trabajo social ya lleva su proceso en el cual aún no existe esa evidencia de que es trabajo social y llamarlo, como dice ahí, por el nombre, o sea, y empezar a llamar a utilizar ¿cómo se dice? El lenguaje propio de trabajo social. Y como dice la compañera, esto sí nos deja un impacto para que a futuro ya vayamos profesionalizando la profesión, sobre todo en el área de la salud. Y reconociéndonos, ¿no? Porque yo no diría que no actuamos profesionalmente, o sea, iría en contra del propio trabajo social si yo pensase eso. Más bien es reconociéndolo, nombrándolo, articulándolo, y esto de que la institución ya lo tiene dado, yo les digo, sí, ¿qué institución no? Pero es precisamente ese lazo, o sea, ya irlo llamando por su nombre y las cosas que realmente realiza el trabajo social. Porque de verdad ponemos un sello especial, o sea, no es lo mismo que un programa de juventud sea dirigido por alguien que es trabajador social que por alguien que no lo es, ¿no? Hay una diferencia profesional, no personal, no porque nosotros seamos más simpáticos y sociables, ¿no? Sino por los conocimientos que tenemos de las realidades sociales. Me parece que en eso, tú que ahora te incorporas recientemente, en eso habría que estar pensando. O sea, que tú mires y digas, ok, ¿qué se está haciendo? ¿Qué de esto es investigación? ¿Qué de esto puedo proponer? Que empecemos a recuperarlo como tarea investigativa, ¿no? Me parece que es un inicio importante en este caso que nos preguntas. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? No, felicitaciones por la Yo ponencia. quisiera preguntarte, bueno, algún comentario y pregunta, Adriana, tú que bueno estás también muy vinculada en estos dos ámbitos que decíamos, ¿no? La parte académica y la parte profesional. Fíjate que una discusión que tenemos ahora varios profesores de la maestría en trabajo social de la UNAM es una discusión sobre un enfoque, un paradigma de investigación que vamos a decir como que enmarca todo el desarrollo de la maestría y que desde mi punto de vista yo comparto efectivamente lo que tú dices, que es como un todo que no se puede separar la investigación y la intervención en trabajo social, pero en la maestría en trabajo social pues solamente se investiga. No hay, por ejemplo, posibilidades de sistematizar experiencias, o sea, eso no se considera como científico, por ejemplo. Es algo que hemos venido discutiendo mucho. ¿Cuál sería como tu posición frente a esta idea de, ahora que estar pues reflexionando sobre la maestría en trabajo social y ver la parte de la investigación, intervención o sistematización? ¿Cuál sería como tu posición? Porque ahora yo no encontraría alguna diferencia entre alguna otra maestría en ciencias sociales, en sociología, a lo mejor algunas materias, pero en realidad el ejercicio de investigación, desde mi punto de vista, no necesariamente se hace desde la visión que tú dices, amplia de trabajo social. O sea, yo no encontraría una diferencia en la maestría. En la parte de la maestría. Y yo estoy en la misma posición. Hace unos días discutíamos eso con el encargado y le decíamos, es que esta maestría es como maestría en ciencias sociales. No hay una especificidad del trabajo social. Y la discusión también se daba con otro de los profesores porque decía, no, porque es en la tendencia a la multidisciplina. Y yo decía, híjole, y entonces el trabajo social, ¿verdad?
en donde queda. O sea, yo soy de esta postura, Eli, que sí tendría que considerarse como un trabajo investigativo. No sé si el carácter de cientificidad no entendida desde el positivismo, es científico porque está recuperando, porque es riguroso, porque tiene una teoría y una metodología que lo sustenta. Ahora, me parece impresionante que en otras facultades como pedagogía, por ejemplo, sí se considere para las maestrías e incluso para el doctorado la posibilidad de titularse, maestría y doctorado con la recuperación de la experiencia. Hoy por hoy, hoy en nuestra UNAM, en nuestra máxima casa de estudios, ¿no? Entonces, yo sí diría que hay un error por ahí, y que estamos perdiendo lo poquito que vamos ganando en la especificidad de nuestro trabajo social, me parece. Y otro tema que también quisiera pues, comentar y también preguntarte, el módulo anterior del diplomado fue sobre políticas públicas, políticas sociales, políticas de salud, y comentábamos algo importante, ¿no? Entre varios de los profesionales que vinieron, que también pues comparten investigación, academia, pero también ejercicio profesional, comentábamos un poco esta parte de la incidencia en la política pública, ¿no? Entonces, y comentábamos que la investigación en realidad es uno de los ejes fundamentales para poder incidir en la política, o sea, es decir, sí, tener conocimiento, construir conocimiento, pero para que se incida en la política pública. Y yo creo que también lo hemos comentado, de hecho están elaborando un trabajo ahora, ¿no?, del módulo 2, que tiene que ver con el análisis de una política. Pero muchas veces vemos, se hizo un estudio en la UAM, que en el doctorado de Ciencias Sociales, donde solamente del 100% de gente que hace investigación social, solamente el 20% de esa investigación había tenido una utilidad social, ya sea para elaborar un programa, fundamentar una ley, cualquier cuestión, pero solamente el 20%. Y yo creo que pues es como un tema importante que tiene que ver con la investigación en la incidencia en la política pública. No sé tú cómo... No, y coincido, ahí en ese tema, pues ya sabes, no soy experta, ni tengo mayor conocimiento, pero fíjate que compartirles que ahora que estuve en Colombia, el mes pasado, me decían que hay un centro ahí de jesuitas, no trabajadores sociales, de jesuitas, que ha adquirido una importancia fenomenal en el actual gobierno, con el actual gobierno de Colombia, porque hacen exactamente eso. A ellos los consultan en materia social, ¿sí? Hacen investigaciones, algunas que ellos han impulsado y otras por demanda. O sea, el gobierno les dice, a ver, ahorita tengo tal problema, hazme una investigación acerca de eso y proponme qué hacer con ese problema, ¿no? Entonces se ha convertido este centro de los jesuitas en eso, en un impulsor de... Y cuando yo preguntaba de qué trabajar, me decían, no, bueno, temas como los que nosotros nos conocemos, ¿no? Desde participación política, atención a adicciones, y ellos desarrollan la investigación, son consultados por el gobierno acerca de, el gobierno demanda las investigaciones que quiere y además diseña estrategias de intervención para ello. Entonces, a mí me parece que en eso tendríamos también que estar pensando. Un poco quitarnos esta idea de la subordinación. No es lo más importante, lo menos importante, sino también tendríamos que estar pensando en ello. En que somos capaces de decir, sí, con el conocimiento que construimos, esto es lo que se podría hacer, ¿no? Y me parece que hay por ahí una experiencia en lo que tiene que ver con la especialidad de modelos de intervención, que yo creo que con una buena adecuación de su plan de estudios puede ser muy beneficioso. Nuestros jóvenes están pensando en los problemas, pero además diciendo cómo podrían estos trabajarse. Y algunos a nivel muy local, pero otros también, que uno les dice a los chicos, ves el trabajo y dices, bueno, pues velo a vender a gobernación ahorita, ¿no? Porque podría ser la manera de intervenir. Entonces,
yo pensaría que sí, que tenemos que empezar también a trabajar esa parte. Claro. Y lo otro es el tema que también lo mencionas, muy importante, de pues estas nuevas tendencias, orientaciones en que la investigación pues es realizada por equipos y por redes de investigación, no por el iluminado investigador, ¿no? Que solito allá en su, sino que ahora pues se vincula no nada más incluso interinstitucionalmente, sino internacionalmente, redes que estén haciendo una serie de trabajos similares en otros lados, ¿no? Entonces, algo yo creo que también es como una de las tendencias que ya desde la formación se tiene que brindar, ¿no? La investigación, como tú dices, como este proceso continuo, abierto, integral, pero también como un proceso de formación de redes y de equipos. Sí, de aprender a discutir, a estar con el otro, ¿no? Yo creo que ahí en la formación, en eso tenemos que pensar. Esta idea del iluminado, el investigador, bueno, pues ya no tendríamos que estar pensando en ella, porque investigar es humanísimo, ¿no? No es de algunos cuantos ni para algunos cuantos, y yo creería que son equipos, sí, en el que tendrá que haber profesores, pero también estudiantes, por lo que les decía. O sea, más allá de la clase de investigación, hay que aprender a hacer investigación ya en los hechos, ¿no? Y con nuestros profesionistas, a tener diálogos con otras profesiones, de oye, es que yo estoy mirando esto así y yo estoy mirando esto, ¿cómo completamos nuestras miradas, ¿no? Sí, creería yo que es la tendencia y hacia donde tendríamos que apuntar. Muy bien. ¿No tenemos? No, felicitaciones. Sí, muchas gracias. Bueno, pues Adriana, muchísimas gracias a nombre de la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social. Te hacemos entrega de tu constancia por tu participación en el Diplomado Iberoamericano en Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional, Miradas desde el Trabajo Social. México DF, 13 de julio del 2013. Muchas gracias, Edith. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias. Un placer. Y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hacemos un toquecito y regresamos a las 12. A ver, nada más les quería comentar esto. Tenemos el día de hoy, vamos a tener 3 conferencias. La conferencia, bueno, que ya dio la maestra Adriana Ornelas, viene la maestra Alejandra Monroy del Instituto Nacional de Cancerología, y además una de las ponentes de la otra semana, que es la doctora Paula Soto, va a viajar a Chile. Entonces vamos a tener a las 12 la conferencia de Alejandra Monroy, enfoques cualitativos en investigación, y a la 1 sería la conferencia de Paula Soto, de la doctora Paula Soto, ¿no? Que viene de Chile. Entonces, nada más para que sepan los compañeros a distancia, y aquí vamos a terminar igual de las 2, ¿no? Pero vamos a compactar un poquito las conferencias. Muchas gracias y nos vemos en un ratito.